Gustavo Petro ya cumple 100 días de haber estado en el gobierno nacional y no ha hecho ni mierda. O bueno, eso es lo que quieren que usted y yo creamos, pero todos sabemos que no es así. 30 cositas que ha hecho el gobierno de Gustavo Petro en sus primeros 100 días de mandato. Vamos a compartir esta información para que los que siguen haciéndose los ciegos no les quede de otra que aceptar, al menos debatir con verdaderos argumentos o resignarse a entender el cambio que está aconteciendo en nuestro país. Vamos a verlas pues rápidamente. Cosita número 30. Por fin se van a investigar esas empresas que son famosas por presunta explotación laboral. Basta de gobiernos que romantizan la explotación, que avalan incluso con sus discursos el esclavismo y la vida laboral indigna de nosotros los trabajadores. El viceministro de Trabajo Edwin Palma anunció la apertura de oficio para investigar a la empresa de call center Teleperformance y con esto marcó un hito que le dio fuerza a las personas para que tuvieran el valor de denunciar la explotación para poder investigarla y abrir un escenario de un poco más de tranquilidad para los y las trabajadoras. Desde el gobierno, no más romantización para la explotación laboral. Cosita número 29. Este gobierno está destapando sin miseria las ollas de corrupción que dejaron gobiernos anteriores y que nadie años atrás se había atrevido a destapar porque sabemos que tienen rabo de paja. Casos como el de la SAE, del que hablaremos ahorita un poco más, el de la reconstrucción de Providencia y el de las mentiras alrededor de los recursos de la paz son solo algunos entre tantas irregularidades, dineros no destinados y mañas embarazosas que han salido a flote y ponen a temblar a las hegemonías políticas de este país. Cosita número 28. No más glifosato. Es muy sencillo, se suspendieron los estudios para retomar la aspersión aérea en nuestro país y el Ministerio de Ambiente ya lo anunció. Se empeñarán en que se haga ley en Colombia la prohibición de una sustancia que únicamente beneficia a las empresas gringas que supieron tercerizar y privatizar la guerra. Una victoria para el campo y la naturaleza. Cosita número 27. Se reabren las relaciones diplomáticas con Venezuela y con esto se pueden poner todos los peros del mundo, sabiendo por supuesto qué clase de personajes son Nicolás Maduro y su gabinete. Sin embargo, no hay nada que beneficie más a los ciudadanos de ambos países que reactivar económicamente esta conexión política y empezar, por ejemplo, a importar miles de toneladas de fertilizantes del país vecino con precios especiales para dinamizar ambos escenarios agrícolas, económicos, laborales, entre otros. Cosita número 26. El acuerdo histórico con los ganaderos nos demuestra que este es un gobierno más pragmático de lo que creíamos. Es un verdadero logro que ahora se pretenda crear un fondo de tierras de distribución gratuita que dispondrá de 3 millones de hectáreas para beneficiar a los y las campesinas de Colombia, a través y gracias, entre otras cosas, a un pacto fuera de lo común con los ganaderos. Solo hay que esperar que el manejo de este dinero sea transparente y justo, sobre todo con quienes han necesitado y exigido justicia por tanto tiempo y nunca la han recibido. Cosita número 25. Los consejos de seguridad ya no serán solo de policías o soldados, porque ahora las organizaciones internacionales, y más importante aún las organizaciones sociales del territorio en cuestión, tendrán importante participación y serán escuchadas para determinar cómo es que se debe obrar en términos de seguridad en ese lugar. Casi que no cambiamos el chip. Presencia de Estado no se traduce solamente en presencia de policías y soldados. Se traduce sobre todo es también con presencia de educación y salud pública, de oportunidades, inversión social, participación de la gente. Cosita número 24. Por fin se aprobó el Acuerdo de Escazú, que es un instrumento que, entre otras cosas, permite ayudar a proteger verdaderamente a los liderazgos ambientalistas que se dan esa disputa contra quienes pasan por encima de la naturaleza, principalmente con el único fin de explotarla para ganar dinero. Recordemos que esto es bien importante porque nuestro país ya se ha ganado el deshonroso podio de ser la nación en donde más asesinan líderes ambientalistas en el mundo. Cosita número 23. Se está escuchando la oposición de una forma que nunca había ocurrido. Este es quizás uno de los espacios más meritorios del actual gobierno. Caminar la palabra con quienes piensan contrario a él. María Fernanda Cabal, Miguel Uribe Turbay, José Félix Laforí y el mismo Álvaro Uribe son personas que han tenido la oportunidad de sentarse a hablar con Gustavo Petro, presidente, expresarle lo que sienten que él está haciendo mal e incluso algunos de ellos han recibido soluciones inmediatas ante sus reclamos. El mismísimo Uribe tuvo que decirlo, que tenemos que aceptar que hasta ahora el gobierno ha sido coherente. Cosita número 22. La industria textil y de confecciones de Colombia celebró cuando se conoció el borrador de un decreto del actual gobierno que pretende establecer un arancel del 40% para confecciones y textiles
por tiempo indefinido y así favorecer esta industria colombiana, que a veces se ve a sí misma sin capacidades competitivas de producción en masa y precios ante las cantidades de productos y tan baratos que vienen del exterior, principalmente de países como China e India. Cosita número 21. Estamos transformando las relaciones con Estados Unidos y el exterior. El contacto con los grandes países del mundo, aún siendo diplomático, es directo y habla del respeto a la soberanía de las naciones latinoamericanas. La máxima expresión de eso es la reconfiguración de la agenda política en las relaciones con los gringos. Y el mensaje además ha sido muy claro para ellos. El mejor mensaje de una colaboración militar entre Estados Unidos y Colombia es que la selva amazónica no se queme. Cosita número 20. No más fracking. Pudimos ver con satisfacción cómo muchos políticos de los clanes tradicionales mostraron su preocupación cuando el Ministerio de Ambiente dio cierre a esta práctica antiambiental y dijo que van a pujar para que se haga ley su prohibición. Cosita número 19. Tienen al país discutiendo sobre lo estructural y esos temas que incluso a los anteriores gobiernos les daba miedo tratar ante la opinión pública y hasta los evitaban. Ahora se están imponiendo en debates en boca de los ministros y las ministras mismas. Esto les molesta a las hegemonías porque, claro, dejan entrever quién es quién en el panorama político con sus opiniones. Las soluciones reformativas en salud, medio ambiente, agricultura, educación, entre otras, las estamos conversando más comúnmente en nuestras cotidianidades como nunca antes había ocurrido. Cosita número 18. Derribemos de una vez esos aspectos negativos de la Ley 789 de Álvaro Uribe. La ministra de Trabajo está de acuerdo con los puntos del proyecto de ley que presentó uno de los partidos de gobierno, que busca retomar el recargo nocturno a partir de las 6 p.m. y el recargo dominical sobre el 100%, con base al salario ordinario de acuerdo a las horas laboradas. Porque a las 7 de la noche ya es noche, no como querían hacernos creer con el uribismo. Hay que empezar a derretir esos sólidos perjudiciales para el pueblo, que en algún momento fueron aceptados y naturalizados gracias a trampas discursivas muy efectivas. Cosita número 17. El agro es definitivamente visto ahora como un eje central de la economía. Un aumento de casi el 100% en el presupuesto de la inversión en el agro, que pasó de 2 a 4 billones de pesos. Es el planteamiento que celebran muchos empresarios y el campesinado en general. La industrialización del campo, la compra de tierras en esa inmensa reforma agraria que se plantea y la reactivación económica de nuestra gente campesina tiene que potencializarse con este dinero en el año que viene. Cosita número 16. Un análisis realizado por el profesor Andrés González de la Universidad Externado nos arroja una conclusión muy simple. El nuevo gobierno empieza con una disminución de la tasa de homicidios y una disminución del número de acciones armadas y de la intensidad del conflicto armado. Y aún conociendo las violaciones de derechos humanos que ocurren en nuestro país, las primeras 7 semanas del nuevo gobierno descendieron también los ataques contra la población civil. Cosita número 15. Otra vez estamos como país en búsqueda de la paz. Tras haber padecido años de atraso en materia de pacificación de nuestros territorios, en Colombia se abre camino para que una vez más empiecen los diálogos del gobierno con el ELN y con cualquier grupo criminal que decida desarmarse pacíficamente. Y ojo, porque no solo se discute sobre nuevos acuerdos de paz, sino sobre procesos de sometimiento a la justicia que de verdad reparen a las víctimas. Cosita número 14. Se avanza en la implementación del acuerdo de paz que el anterior gobierno había entorpecido. Ya se llevó a cabo la reinstalación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del acuerdo final, que en los últimos 4 años pasó de problema en problema por parte y parte para poder efectuar su trabajo en pleno. Y se reinstaló también la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Hay que recordar que esto es importante porque más de 340 personas han sido asesinadas después de haber firmado los acuerdos de paz. Cosita número 13. Esperemos que Colombia por fin estructure un comercio internacional sin dependencias explícitas. Hemos estado acostumbrados a vivir de rodillas ante las grandes potencias del mundo, tomando decisiones incluso en perjuicio de nosotros mismos. Pero eso cambiará ahora y así lo expresó el presidente mismo, en una reunión con nada más y nada menos que el presidente de España, dirigiéndose también a toda la Unión Europea. El expresidente Álvaro Uribe dice: no queremos depender energéticamente de Venezuela, se refiere al gas. El problema en Europa tiene que ver mucho con dependencias energéticas y precisamente respecto al gas. Gas que viene o de Argelia o gas que viene de Rusia, tubos que pasan por Ucrania. Y hay, digamos, una incapacidad de alcanzar el nivel de energías limpias que se necesitan hoy precisamente para salvar la humanidad, y eso hace depender los países de los combustibles fósiles. Y en mi opinión personal, el expresidente Uribe tiene razón parcial en el sentido de que nosotros no debemos depender exclusivamente de ningún país. Cosita número 12.
El gobierno busca que el campesinado sea declarado como sujetos de derecho de especial protección constitucional. Esto no solamente reconocerá a los campesinos en medio de un conflicto armado donde fueron las mayores víctimas, sino que resolverá una omisión gigantesca de la Constitución de 1991, en el que el sujeto campesino quedó desconocido, ignorado, no mencionado y por fuera del andamiaje institucional que se supone que buscó proteger la diversidad y la interculturalidad que ha construido la historia del país. Cosita número 11. Más de 10 grupos armados encontraron una idea en común: acatar el llamado del gobierno nacional para la paz total. Ellos declararon cese al fuego luego de que el gobierno les hiciera el llamado para participar en este proyecto de pacificación. Y aunque anteriormente ya han habido ceses al fuego, este es significativo porque aglutina grupos armados de toda índole, que además de tener fuerte y amplia presencia en diferentes departamentos del país, están en conflicto entre sí y aceptaron bajar las armas. Cosita número 10. Hay un evidente y necesario cambio en la política contra las drogas. El gobierno nacional pidió al Consejo Presidencial Andino que se reúnan los países sudamericanos para replantear la forma fracasada en cómo se ha combatido el narcotráfico, el prohibir bombardear niños, el querer intervenir los territorios más allá que con fuerza pública y otras decisiones que en este video se comentan dan atisbos de lo que pueden llegar a ser estos próximos 4 años. Cosita número 9. Se anuncia una revisión a las ventas, autorización y portes de armas a particulares. Luego de las experiencias que ha habido en el país con grupos armados y de los acontecimientos nefastos ocurridos en el paro nacional del 2021, el gobierno quiere elaborar un plan de desarme eficaz. Las armas, la violencia, la guerra terminantemente no son ni serán el camino. Cosita número 8. Las discusiones que se están llevando a cabo a nivel de país con relación a las soluciones reformativas que propone el gobierno han producido que se dividan las relaciones políticas más asquerosas de Colombia. Los gamonales políticos que otrora se extendían la mano hoy se están dividiendo en al menos instancias como el Congreso. Los Barreto, los Blel, los Merej, Carlos Andrés Trujillo e incluso el uribismo mismo están siendo testigos de eso. Cosita número 7. Petro propuso crear la primera Asamblea Nacional de Cocaleros, desde donde puedan trazarse las necesidades y las alternativas que existen para que el campesinado pueda dejar el mercado de la coca a un lado sin perder su sostenimiento económico. Un gobierno de derecha no creo que se lo hubiera pensado nunca, menos en un territorio como el Catatumbo. Cosita número 6. El logro y que muestra linda democracia son los diálogos regionales vinculantes. Este es el primer gobierno que de manera abierta y democrática da participación amplia y plural a las organizaciones y la sociedad civil para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Nunca se había visto una dinámica tan abiertamente dialógica. Cosita número 5. El gobierno posesionó a una nueva cúpula militar que molesta el status quo colombiano. Las castas que se creían las dueñas de la fuerza pública se bajaron de la nube y se le dio una voz representativa y de mando a las mujeres y a la juventud como nunca antes se le había dado. Al menos 70 generales y coroneles del ejército y de la policía, o sea más de la mitad, fueron removidos de sus cargos, varios de ellos con acusaciones de haber cometido delitos. Cosita número 4. La reforma tributaria que planteó este gobierno definitivamente cumple lo más fundamental: tener principios de progresividad y hacer justicia tributaria. Hay diversidad de dificultades y cuestiones reprochables, sí, principalmente porque en ella, con las discusiones que se han dado en el Congreso, se han cedido a las hegemonías, a los más ricos, puntos que debían haber perdurado y ahora ya no están. Pero en general esta reforma sí le toca los bolsillos a quienes esencialmente debe tocárselos y constituye una columna vertebral de cambio que a mediano plazo esperemos podamos ver los colombianos con orgullo. Ojalá que sí. Cosita número 3. Este punto exalta una entrega masiva de predios, una transferencia de tierras que pasa a estar legalmente en manos de personas que hace tiempo estaban en espera de que les respondieran. Entre el 21 de septiembre y el 15 de noviembre, el Ministerio de Agricultura informó que va a titular más de 680.000 hectáreas para 10.800 familias de comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes a través de 11.200 títulos. Son contextos nuevos de verdadera fáctica accesibilidad a la tierra. Cosita número 2. El gobierno ha sacado un plan piloto de puestos de mando unificados por la vida. Pasamos de padecer una seguridad democrática a presenciar una seguridad humana. La finalidad de estos nuevos PMU es articular acciones de prevención y protección que al menos garanticen la vida de los líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes de paz. Lo humano es un concepto abstracto, pero acoge lo que verdaderamente la seguridad amerita. No es basarse en cuántas vidas se matan, sino en cuántas vidas se salvan. Cosita número 1.
Petro mismo dijo que Colombia está ante uno de los casos de corrupción más grandes de toda su historia. La denuncia del caso de las irregularidades de la Sociedad de Activos Especiales es una muestra infalible de que el gobierno alternativo va tras la corrupción. Año tras año se ha podido observar puertas adentro de cómo los millonarios bienes incautados a los narcotraficantes de este país han simplemente desaparecido y nadie había dicho nada. Sin pelos en la lengua, Petro ordenó realizar una investigación que debió haberse abierto hace 1000 años. Muchas cabezas de peces gordos pueden caer en el proceso. Incluso el mismísimo fiscal general de la nación temblaba en vivo cuando Petro ordenaba que se realizara una investigación sobre esto. Qué cosita así sin mucha importancia, nada del otro mundo nos faltó mencionar en este video realizada durante estos 100 días de gobierno. Recuerden que estoy leyendo los comentarios todo el tiempo. Gracias por apoyar nuestro trabajo. Creo que aquí estamos en un asunto que indudablemente merece la acción, porque el Estado colombiano, de acuerdo a la Constitución, es un Estado social de derecho y no un traficante de bienes del narcotráfico. Y en esa medida, rescatar la esencia del Estado social de derecho aquí es un deber para... Una producción de Cofradía para el Cambio. Rescatar la esencia del Estado social de derecho aquí es un deber para todos los que estamos en diferentes ramas del poder público y obviamente para el presidente de la República. Que el Estado colombiano, de acuerdo a la Constitución, es un Estado social de derecho y no un traficante de bienes del narcotráfico.